pues Carlos Torres Piña aquí con nosotros, conversando, una producción de Politología y Frecuencia Multimedia. Eric, amigo. ¿Cómo estás, amigo? Buen día, o buena tarde, o buena noche, depende la hora en que usted nos siga. Como siempre, vamos a tratar de pasarla bien, ¿no? En este espacio, de eso se trata, conversando, y también, bueno, le invitamos a establecer contacto con nosotros a través de las redes sociales. Pedro. Perfecto, bienvenido, Carlos Torres Piña, ¿cómo estás? Muchas gracias, Pedro. Eric, gracias por la invitación a este programa de Conversando, que les agradezco mucho la oportunidad de dirigirme aquí a su auditorio y dialogar con ustedes sobre todo. Pues bienvenido, esta es tu casa y pues bueno, primero acabamos de pasar la fiebre mundialista. ¿Tuviste chance de ver alguno de los partidos? Pues nos hicimos el espacio para ver todos los de México, porque todos, aunque quisiéramos andar allá en actividades, no nos iban a pelar. Nos hicimos el espacio para ver pues los 5 partidos. Sí, ¿y cómo viste? ¿Te gustó o no te gustó? La verdad es que andaba un poquito descanchado de fútbol. Sí. Me gusta mucho, pero luego las responsabilidades nos absorben. Sí. Escuchaba muchos comentarios que no había condiciones, que iba a una selección que nadie conocía, bla, 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 muchas cosas de ese tipo. Sí. Pero creo que al final dejaron un buen sabor de boca. Hubo muy buenos partidos. Desafortunadamente con Inglaterra pues no nos favoreció, pero creo que dejaron un buen sabor de boca, y la verdad es que todo lo que movieron en torno a los Juegos de México, las concentraciones masivas, todos lados, en todos los estados, en las capitales, la Ciudad de México, impresionante. La verdad es que desde el punto de vista dejaron un buen sabor de boca, una selección que a lo mejor no le apostaban mucho, y creo que destacaron ahí muy buenos jugadores que ahora, pues, al lograr un proyecto a 4 años. Bien, qué bueno. Entonces, pues, al último es disfrutar esta oportunidad, relajarnos tantito de las presiones, de las coyunturas, de todo esto, y pues qué bueno que al último, pues, para la gente, pues, fue un aliciente, fue como un intermedio, ¿no? Para algunos. No para sí, todos. Así es. La verdad es que, pues, la verdad, ahora sí que el fútbol, soccer, creo que es uno de los deportes con mayor seguidores, ¿no? Seguidores. Carlos, aspirante, maestro, ¿cómo nos dirigimos contigo? Carlos, te vemos muy activo, ¿no? No sé qué tanto han cambiado con esa dinámica el día a día, el gimnasio. Sabemos también el cariño que tienes por el ciclismo, ¿no? En la montaña, el ejercicio. ¿El ejercicio qué puede dejar la sociedad? No, la verdad es que el ejercicio es sustancial para el ser humano. Como personas en lo individual, yo siempre he dicho que cuerpo sano, mente sana, te desestresa, te desinhibe, te relaja, sí. Inclusive te permite pensar distinto. Cuando tú generas ciertas ahora sí que células que te motivan, te llevan, piensas de manera distinta y físicamente te sientes mejor. La verdad es que a mí me encanta hacer ejercicio. Trato de ir al gimnasio todos los días, a veces no puedo, ya sea muy temprano o en la noche. Anteriormente hacía mucho bicicleta, me gustaba mucho la bicicleta de montaña, sobre todo el tema de enduro. ¿Ya no? Andaba ahí en los concursos. En los cerros, ahí, sí. En las bajadas, ¿no? Sí, pues aquí en Morelia, quienes conocen de enduro, de bicicleta de montaña, pues íbamos a lo que era la Embrujada, la Moradita, todas estas pistas que tienen aquí. Sé que han abierto otras más que ya no tuve oportunidad de conocer, pero a veces cuando estaba como secretario de gobierno, me iba en la camioneta, dejaba la camioneta en San José de las Torres y me subía y bajaba. Morelia le va bien, ¿no? En esas competencias sí, tenemos ahí representación. Sí, lo que es MTB Enduro y Epic Enduro, que son las dos como ligas nacionales. A mí me tocó competir en las dos y fui a concursar a Puebla, Puerto Vallarta, San Luis Potosí. Estuve en diferentes lugares donde se hacían estas competencias, en Querétaro, en Guanajuato. La más, o con la que cerraba MTB, era ahí en Guanajuato, que terminaba uno ahí en la Lóndiga de Granaditas, en una de las rampas más altas. Sí. Y la verdad es que pues me gustaba, lo disfrutaba mucho. Hay que jalar a las juventudes al tema del deporte. Sí, es fundamental, y más ahorita. Miren, ahora que pasé por fiscalía, vi con preocupación cómo nuestros adolescentes jóvenes son enganchados en temas muy fáciles, a partir de las adicciones, ciertos vicios, y peor aún en ciertas estructuras delincuenciales. Entonces hay que ver cómo podemos ayudar a contribuir
toda la sociedad y por supuesto las instituciones para que nuestros jóvenes tengan en qué entretenerse y cómo entretenerse. Ahí me dio mucho gusto que la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ahora el lunes, haya abierto el debate, por ejemplo, sobre el manejo responsable de las redes sociales, porque justo a través de las redes sociales luego es donde enganchan a muchos chavos, a muchos jóvenes en diferentes dinámicas y luego hay ciertas incidencias culturales, por ejemplo, de Incel, que tiene que ver con lo del chico de Lázaro Cárdenas y todas estas tendencias que luego influyen en nuestros adolescentes. Nosotros en Fiscalía realizamos foros que se llaman Desconéctate, Reconéctate, que tiene que ver con el uso responsable de las redes sociales, que sepan de los contenidos, diferenciar también de los delitos cibernéticos de los que pueden ser víctimas o que ellos pueden cometer a veces sin tener el propio conocimiento o los pueden orillar a realizar. Y también aprovechábamos para recuperar luego esos valores que al seno familiar solo se adquieren, no en la escuela, que es la honestidad, el respeto, la tolerancia, y que aprovechábamos que estaban los papás, estaban los alumnos y los maestros, de que necesariamente se le diera una atención, sobre todo por las circunstancias y actividades que actualmente nosotros vemos desde esta área de procuración de justicia. Y si a esto le agregamos incentivos y acciones deportivas, culturales, académicas, la verdad es que vamos a contribuir en mucho para que nuestros jóvenes tengan una dinámica distinta y no caigan en ciertas adicciones o redes que pues pueden ser perjudiciales a corto, mediano y largo plazo. Qué complicado a veces es pensar en tejer estas redes, esta forma en la que se les puede educar a las niñas, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, que luego es como, pues son adolescentes porque precisamente viene de adolecer, ¿no? Sí. Entonces también no se les puede cargar toda la responsabilidad, porque pues hay, pues ahora sí que la inexperiencia, todavía no está todo el desarrollo. Pero ¿qué podemos hacer, Carlos, desde tu experiencia, que has estado pues ya en Fiscalía también como secretario de Gobierno? ¿Qué se puede hacer ahora desde un ejecutivo, por ejemplo, o qué programas o planes para esta prevención desde las niñas, niños y también esto que tú fuiste Fíjate que yo he visto que todo lo preventivo al final de cuentas es mucho más económico que después atender las consecuencias. Pues te sale más caro. Si tú haces un estudio, hace poco vi un estudio que hicieron por parte del IMSS y del ISSSTE sobre todos los problemas cardiovasculares, obesidad, todo el tema de estas problemáticas que se tienen cuando no hay una alimentación sana, cuando está el sedentarismo, que nadie hace ejercicio, pues se gastan miles de millones, ¿no? En el sistema de salud. A diferencia de que si tú le inviertes a edades tempranas en los temas preventivos que tienen que ver con actividades deportivas, culturales, académicas, al final y a la larga será mucho más económico que estar pagando más policías para enfrentar los delitos diversos, a corregir, invertir más en temas de salud, para todos estos problemas degenerativos que por falta de un acompañamiento preventivo, desafortunadamente, las consecuencias posteriores son mucho más caras y más complicadas. Entonces, nosotros creemos que es fundamental apostar a todo esto. En lo personal, yo estoy convencido de esto. Sí. Y siempre trato de motivar a los jóvenes en el tema de actividades deportivas. Será porque a mí también me gusta, sí. Pero he apoyado, a lo mejor está mal que lo diga en primera persona, pero he apoyado a infinidad de jóvenes, adolescentes, jóvenes competidores que a veces tenían que ir a otro país y que no hallaban quien les ayudara para trasladarse. Pues yo lo hacía con mucho gusto cuando fui legislador, cuando fui dirigente, cuando fui secretario de gobierno, porque pues luego a veces esos mínimos detalles a veces hacen que los chavos se desanimen, ¿no? Sí. En cambio, si está en tu posibilidad apoyar, ayudar, y más si hacemos una política amplia en ese sentido, creo que podemos contribuir mucho, sobre todo con nuestros jóvenes. Y bien lo dices tú, Pedro, la etapa del adolescente es eso, que todavía está esa inmadurez entre que adolece uno de ciertas cuestiones más
estables para tomar determinaciones y decisiones un poco más contundentes. Entonces ahí tenemos que trabajar todos. Y también la sociedad, porque mira, como padres de familia, a veces ni siquiera sabemos dónde están nuestros hijos. O sea, llegamos a la casa y cada quien en el celular. O sea, ni siquiera hay cómo estás, cómo te fue, cómo te ha ido, un abrazo, un apapacho. Y luego al rato el hijo prefiere consultar al pariente, al vecino, y a veces son mal orientados. Sino, tiene que ser un tema de todos, o sea, autoridades, instituciones, por supuesto, pero también como sociedad. Mira, no está mal que de vez en cuando le revisemos las mochilas a los hijos, no está mal, porque luego también ahí te das cuenta de ciertas cosas y desde ahí tú vas contribuyendo con tu manera en temas preventivos. Carlos, hablamos de esta relación de la juventud con el arte, con el deporte. ¿Cómo lo ves hoy en día con el tema de la política? ¿Ves a jóvenes participativos? ¿Ves a jóvenes que señalen, que critican, que propongan? ¿Cómo ves tú una vinculación de la juventud con la política, con los políticos? Fíjate que he visto hoy recientemente la participación de los jóvenes en ciertos temas que anteriormente yo no veía mucha participación, como es el tema del cuidado del medio ambiente, el maltrato animal, todo el tema de la basura. Los veo como muy en esa idea y me parece bien. En el tema político sigue habiendo cierta apatía, a diferencia de otros momentos, pero también tiene mucho que ver con quienes luego están al frente de ciertas áreas donde pues a veces los jóvenes ocupan de un empujón. Digo, a mí me tocó vivir una etapa compleja. ¿Cómo llegas tú a la política? Pues yo estaba hablando de en la prepa, en las actividades ahí estudiantiles, luego en la facultad de Derecho. En actividades estudiantiles siempre me motivó, me gustó. Fíjate que algo que me marcó mucho a mí en la idea de involucrarme más en la actividad política fue que en la prepa, en la materia de historia, me tocó exponer la vida de Belisario Domínguez, este senador que le quitaron la vida por estar en contra del sistema huertista de Comitán, Chiapas, el senador por Chiapas, y me adentré al personaje, a la investigación, y la verdad es que eso como que me motivó, e inclusive pues siempre decía, bueno, algún día voy a ser senador, ¿no? Entonces, luego me involucro en las actividades político-partidarias y es como me involucro. Yo tenía 19 años, pero sí vi mucha resistencia de los actores en ese entonces a las aperturas de los jóvenes. Entonces, a nosotros nos tocó picar piedra, abrir camino a como pudiéramos para poder entrar en ciertas estructuras y actividades. Ahora que nos toca estar en posiciones, o que nos ha tocado estar en posiciones importantes, pues yo siempre he tratado de abrirle la puerta a los jóvenes, porque no me gustaría que ellos de repente sufran lo que uno le tocó sufrir. Y por ejemplo, en Fiscalía, de las 450 plazas que se crearon, la mayoría son jóvenes entre 22 y 26 años. Que también si no les das luego sus espacios, sus oportunidades, pues nunca van a aprender. Anteriormente, no sé si ustedes recuerdan que para conseguir un empleo te pedían 3, 5 o 6 años de experiencia. Acabas saliendo, ¿no? Saliendo de la facultad. Tienes 22 años. Con trabajos tu familia te ayudó para que salieras a superarte, a que te prepararas. Y todavía que dices, espérate 3, 6 años para que... No, pues, la verdad es que no. Entonces... Ya no te pases de cierta edad, ¿no? Entonces yo me involucro así, me identifico mucho con los jóvenes y siempre trato de impulsar las políticas que apoyen, acompañen a los jóvenes, pero tiene que ser en un esquema parejo. O sea, varias instituciones, varias áreas que ayuden en el tema cultural, en el tema deportivo, en el tema académico. Y sí hay técnicas, o sea, más allá de que luego a veces se es disperso, porque luego uno de joven se quiere comer el mundo y lo del hambre. Así es, y el viejo no me entiende y que no, cosas de ese tipo que uno ya vivió. Luego hay técnicas de cómo involucrar en estos foros, por ejemplo, que hicimos nosotros en Fiscalía. El tratar con adolescentes es difícil como público. Chicos de secundaria, chicas de preparatoria, luego es difícil que pongan atención, pero luego hay técnicas, o sea, y hay gente que conoce y la verdad es que nosotros logramos que estos foros, a través de ciertos
personajes y ciertos exponentes, la verdad es que hacían que los chavos estuvieran súper atentos y al final terminaban abrazando a sus propios papás y los papás abrazando a sus propios hijos por las reflexiones que ahí se compartían. Y yo creo que en este tipo de esquemas, si se realiza de manera conjunta diferentes áreas, podemos todavía contribuir aún más en temas preventivos. Oye, y aparte congruente, Carlos, porque tu equipo pues también los vemos aquí, pues jóvenes en su gran mayoría. Puros chavillos. Hay un equilibrio. Puros chavillos, mira. Pues. Entonces, pues la verdad, eso... Solamente José Luis y yo somos los veteranos de Vietnam. Oye, pero aparte, pues... Es una media interesante, ¿no? Que debe de haber un equilibrio además, ¿no? Sí, claro. La A ver, convivencia. experiencia y lo que es juventud, clave fundamental. Sí. Lo que es fuerza, energía, madurez, energía, o sea, es fundamental. Y lo he vivido yo muchos años en mi equipo. O sea, tú vas mezclando esto y la verdad es que es una fórmula esencial. Para Michoacán, que luego somos un estado donde a veces las cosas parece que no avanzan, que no queremos dar como ese pasito importante que a veces nos hace falta y que luego es... pues es que así hacemos las cosas, así suceden, así siempre han sido, no le muevas, pues ahí más o menos nos la vamos llevando de pechito, de muertito. ¿Cómo cambiar ese chip, Carlos? Creo que tiene que ver con esto de incluir a las nuevas generaciones, pero pues de alguna manera guiarlos, pero ahora sí que no sé cuál sea tu diagnóstico. Fíjate que tienes mucha razón en eso, Pedro, porque luego muchas gentes, no, es que así es, o sea, no, es normal. No, pues ¿cuál normal? Pues los resultados son peores o han sido malos siempre, pues ¿cómo va a ser normal hacer lo mismo, no? Exacto. Y algo que de aquí hay que aprenderle también de los jóvenes es que los chavos son arriesgados y aventados. Sí. Bien dicen que el que nada sabe, nada teme, ¿no? Pero también es parte de la vida, o sea, el que tú te arriesgues a realizar cosas distintas, pues por supuesto que va a haber resultados distintos. Eso lo tengo muy bien establecido. Yo recuerdo cuando llegamos al gobierno del estado, que nos invitó el maestro Alfredo Ramírez Bedoya, somos de la misma generación más o menos, él tiene ahorita ya 50 años, yo tengo 47, pero te estoy hablando del 2021, es decir, yo tenía que 43, más o menos. Es un chaval. Y ni tanto. Estamos por ahí. Y recuerdo que una vez platicando con él, me decía, vamos a hacer esto. Y le decía, no, sí, con ánimo, entusiasmo. Pero luego había opiniones de que no tiene caso, porque además aquí siempre ha sido esto, siempre ha sido aquello. Pero algo que nos identificó mucho con Alfredo es que decidíamos aventarnos, o sea, decidíamos hacerlo. Y la verdad es que los resultados eran distintos. Por ejemplo, para el examen Ceneval de las normales. Que porque eso nunca va a pasar. Lo hicimos, los mismos normalistas nos ayudaron y ya van 4 generaciones que entran vía Ceneval y que eso va generando también una formación distinta, ¿no? Y te puedo poner muchos ejemplos que la gente piensa que todo eso es normal de lo que está sucediendo cuando no es así, pues, y eso hay que ser cuidadosos porque también es un riesgo. Sí. El hecho de que normalicemos ciertas cosas violentas no es correcto. Sí. Ahí está la violencia familiar, por ejemplo, ¿no? Sí. Hasta que no pasa algo grave es que están volteando a ver. Nosotros en Fiscalía, por ejemplo, yo insistía mucho en las medidas preventivas, sobre todo cuando había algunas medidas en particular sobre el cuidado de las mujeres que le recomendabas a la Policía Municipal, a la Policía Estatal, la revisión y las medidas de apremio hacia ciertos personajes, pues que se cumplieran, porque después de una agresión viene otro tipo de agresión más fuerte y termina en un feminicidio. Entonces, todo este tipo de cosas hay que irlas atendiendo y que no se vean con normalidad, sino tienes que buscar cómo atenderlas de manera inmediata y otras cosas que son esenciales pues, para que las condiciones cambien. Si sigues haciendo lo mismo, los resultados van a ser los mismos. Totalmente. Eso. Que sea común no quiere decir que sea normal. Claro, el tema de los diagnósticos, ¿no? Las miradas mencionadas ahora de la juventud, cómo te has involucrado en temas políticos, ¿no? Desde diferentes trincheras, desde diferentes cargos. ¿Cómo ves hoy? ¿Cómo está Michoacán? Hace unos días hacías
valoración, el refil, ¿no? de café. Bueno, pero temas de campo, de educación, de seguridad, hay temas prioritarios, ¿no? Cuando yo entré a lo político, estaban los mismos personajes con los que ahorita estoy compitiendo. ¿Así lo ves? Mira, en estos recorridos que hemos hecho... ¿Qué tenemos que entrar a ese tema, ¿no? De esta aspiración. En estos recorridos que he hecho, más allá de las asambleas informativas y todo esto, yo he aprovechado para tener reuniones con sectores. Cualquier tipo de sector. Industrial, agrónomo, empresarios, comercio, de cualquier giro. Porque siempre hay que escuchar, palpar, sentir, ver, vivir y conocer la realidad del entorno en el que vives. Porque no es lo mismo estar de un escritorio y tomar decisiones por filtros y asesores que luego a veces te orientan por ciertas cosas. Te desorientan. Entonces no hay como ver de frente los temas, sentirlos, palparlos. Y en las diferentes funciones en las que yo he estado, siempre trato de estar recorriendo, viendo y checando, observando y recorrer el estado. Porque Michoacán es muy diverso en muchas cosas en cuanto a las formas y pensamientos. Mira, Tarímbaro y Morelia están conurbados, pero tienen características distintas. Jacona y Zamora los divide un río, tienen características distintas. Tacuro y Chan, que son comunidades indígenas allá en los 11 pueblos, los divide una calle. Igual. Pero son características distintas. Entonces uno debe tener esa concepción de las cosas amplias en torno a lo que tú ves, vives, palpas, sientes, y no desde un escritorio. ¿A qué voy con esto? De que aprovechando estas reuniones y estas actividades, trato de reunirme yo con los sectores, algunas visitas que hago casa por casa, pues es poder escuchar las opiniones de ellos, pero sobre todo las reuniones con sectores, pues ahí te dicen lo que sienten, ¿no? Lo que perciben. Por ejemplo, en Zacapu. Sin filtros. Por ejemplo, en Zacapu nos decía ahí un representante agrícola, nosotros estamos muy agradecidos con el fertilizante gratuito, ¿no? Pero, nos hace falta el precio de garantía. Ocupamos inversión en el campo, sobre todo en el tema que se pueda ayudar en aprovechar los recursos naturales como es el agua para tecnificar el riego. Sí. Entonces, y nos empiezan a comentar. En el caso de Puránido, por ejemplo, una jovencita ahí que se dedica al giro turístico, dice, bueno, es que ocupamos, aparte de la seguridad para que la gente pueda visitar las con confianza, pues que también haya difusión de todo lo que tiene Purándiro, ¿no? Los balnearios que tiene el Cerro Grande, que tiene esto, para que haya una mayor difusión, que nuestra danza de los paloteros, o sea, cada zona también te va dándote una opinión. Y regiones y necesidades, muchas de servicios básicos, drenaje, alcantarillado, agua potable, todo esto. Pero los 3 temas principales que he escuchado en estas reuniones es seguridad, el tema del campo, y el campo y ganadería, y el tema que tienen, bueno, campo incluye también a veces ganadería, y el tercero, el apoyo constante al comercio en lo que concierne a la pequeña y mediana empresa. Porque además tienen razón, que son los que más empleos generan en el país y en el estado, la pequeña y la mediana empresa, que si las tortillerías, que si las carnicerías, que si las tiendas de abarrote, o cualquier giro otro industrial, que los que venden fertilizante, que los que venden material de construcción, que los que venden, son los que más empleo generan, son los que, exactamente eso. Entonces, ¿qué es lo que ocupamos? Nos dicen, pues, incentivos, que nos ayuden con sistemas crediticios, no que nos den, que nos ayuden para ampliar nuestro negocio, ampliar nuestro giro, para que compremos más materia prima y poder nosotros seguir creciendo, o sea, cosas de ese tipo que lo hemos escuchado y percibido. Entonces son de los temas sustanciales que debe de atenderse pues en las etapas subsecuentes para quien asuma, o si nos toca a nosotros representar, pues son los temas prioritarios. El tema de seguridad es prioritario y están concatenados, O sea, mayor seguridad, mayor inversión, mayor confianza de inversionistas que se quieren ampliar, mayores ingresos,
mejores salarios, o sea, sí, todo tiene que ver. Y el tema de seguridad, por supuesto que se puede hacer un frente bien, una estrategia adecuada. Creo que el tema del acompañamiento que actualmente tiene el Estado por parte del secretario Omar García Harfuch, del secretario Trevilla, del almirante Pedro Morales, de la Guardia Nacional, ha permitido que en Michoacán disminuyan delitos de alto impacto. Aunque la percepción pareciera que es la misma, ¿no? Pero ha venido a la baja y no hay que bajar la guardia. Sí. Tampoco hay que echar las campanas al aire que todo está resuelto, sino hay que mantener una constante actividad para que tenga nuestro Estado un ejercicio distinto, ¿no? Sí. Y hacer valer el Estado de Derecho. Sí. Nosotros en Fiscalía logramos ahí un gran equipo con la Mesa de Seguridad Nacional. La verdad es que nuestra presidenta, doctora Claudia, ha volteado a ver a Michoacán a partir del plan por Michoacán, el plan de paz, por la paz y la justicia. La justicia, con muchas inversiones importantes de infraestructura, de programas, pero en el tema de seguridad se siente, porque hay más estado de fuerza de las fuerzas federales, y nosotros en Fiscalía cada vez que pedíamos ciertos apoyos técnicos, logísticos, con recurso humano, siempre el acompañamiento. Y eso nos ayudó también a tener más resultados en el tema de judicialización, más detenciones, y diferentes resultados positivos para la sociedad michoacana. Por supuesto, también hay que darle una barridita, una limpiadita dentro de varias instituciones. Bueno. Sí. La Fiscalía era una de esas que había que darle una sacudida. Sí. Contratar más personal, ¿no? Invertirle en equipamiento, en tecnologías, mejores salarios. También importante. Yo le decía a mi personal, yo prefiero que ganen bien a que se estén acabando por fuera, porque eso en nada ayuda a la institución. Exacto. Y al final, cualquiera que haga una actividad ilícita hace quedar mal a la institución. Entonces, sí es importante luego también ese cambio de chip en las instituciones y coordinar para dar mejores resultados. Bien dices, Carlos, el tema de la seguridad, yo creo que todos lo palpamos, todos lo sentimos, que es el más importante en Michoacán. Y vamos, tu paso por la Fiscalía, conociendo también cómo funciona la Secretaría de Gobierno, eso a lo mejor no lo percibes como que te da cierta ventaja, a lo mejor en una propuesta, en una oferta de un proyecto para el Estado, aparte de tu vinculación, cómo te llevas con Harfuch, todo eso, ¿no sientes que te da como cierta ventaja en el tema de seguridad, que es importante para el Estado? De entrada, la experiencia, el haber sido secretario de Gobierno, fiscal, por supuesto que te da una amplia experiencia de los temas de Michoacán, pero además de que se pudieron resolver varios temas de fondo. En Michoacán era muy común las marchas, los plantones, las protestas, y la verdad la logramos reducir en un alto porcentaje. Las vías del tren desde el 2 de noviembre del 2022 que las liberamos no las han vuelto a tomar. Y esto tiene que ver también con un orden financiero, que a los maestros no les fallen con sus quincenas. O sea, es un tema que va relacionado. La atención constante a las comunidades indígenas también disminuye luego las fricciones que se generaban, el que le des atención constante a todos los sectores, que los escuches, todo eso ayuda. Y vas adquiriendo experiencia. La verdad es que yo en lo particular, a veces había problemáticas con posiciones extremas en ciertas dinámicas y formas de pensar en formas de entender las cosas, pero es importante escucharlos y agarrar un punto de coincidencia para de ahí darle seguimiento. Pero no nada más se hace la minuta de que ya están de acuerdo y se van, sino darle seguimiento a que todo eso se consolide, porque si no le das seguimiento, el problema regresa peor, Con reclamo doble y aumentado. Aumentado. Entonces, la verdad es que el pasar por Segov, el estar en Fiscalía con este acompañamiento que tuvimos con nuestra presidenta, la doctora Claudia, con el secretario Omar García Harfuch y los demás titulares de área, por supuesto que también te abre un panorama y ves que puedes resolver cosas con estos ejercicios que te digo. Confianza entre instituciones, transparencia, coordinación, los tres órdenes de gobierno, y que tú también sacudas internamente las instituciones y elemento que no te está funcionando. Vámonos. Sí. Carlos, Pedro, nos vamos acercando, lo mencionábamos que lo íbamos a abordar, ¿no? en esta conversación.
Pides una licencia en la fiscalía, hace ese anuncio, Morena plantea una dinámica, ¿no? Para a nivel nacional, para todos aquellos aspirantes a defender, ¿no? Un proyecto, a defender la soberanía, y bueno, fueron varios los que se registraron, ¿no? Para como aspirantes. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? Hablaste de ser joven, aventarse, ¿no? Has pasado por diferentes puntos, pero ¿cuál fue esta reflexión que te llevó a pedir esta licencia dentro de la Fiscalía y pues buscar representar esta defensa en el estado de Michoacán? Yo creo que fueron 3 temas. Uno, empezamos a ver las evaluaciones de los estudios demoscópicos de empresas serias que nos empezaban a posicionar. 2, platicamos con varios compañeros, actores, políticos, referencias sociales que veían viable la posibilidad de participar. Y 3, que creo que con la experiencia que hemos tenido en estas responsabilidades como secretario de gobierno, como fiscal, entender perfectamente uno de los temas nodales de Michoacán, que es el tema de seguridad, creo que desde otras trincheras podemos contribuir aún más para enfrentar esas problemáticas y darle salida y atención con estas reflexiones que te digo. Es importante el diálogo, es importante saber escuchar, pero también tener firmeza en ciertas cosas que te permita darle orden a diferentes rubros que a veces o no se han atendido o se han soltado, y que es importante darle seguimiento. Por eso decidimos pedir licencia, separarnos del cargo, ir a este proceso, y la verdad es que muy contentos porque a cualquier lugar que voy, la verdad es que nos reciben muy bien. Muy bien, a veces me sorprende a mí mismo la convocatoria que llega. Digo, el día que estuvimos aquí en Morelia en el primer evento, pensábamos, no, pues unas 5 o 6 mil gentes de aquí de la región de Morelia, ¿no? Pues cuál, llegó el doble casi. Pero vi compañeros que venían de Chinecuela, de Aquila, Coahuayana, Suzupat, de muchos lugares, ¿no? Y sientes bonito. Entonces al día siguiente vas a Zacapo y otra cantidad de impresionante de gente, luego vas a Uruapan y también te reciben súper bien, vas al oriente y en Zitácuaro hay un evento grandísimo en la plaza, a los 8 días vas a Tlalpujahua y vas a un salón con 2,500 gentes, estás en Apatzingán el domingo pasado a las 11 de la mañana, hay una asamblea, y el mismo domingo en la tenencia de Antunes te reciben con 1,000 gentes, o sea, dices, canijo, o sea, hay confianza, hay respaldo, hay apoyo, y pues... Y en el tema, ¿cómo se está viviendo? ¿Cómo lo reflexionas entre las y los aspirantes de Morena, ¿no? Mira, la verdad es que no debe haber discrepancias, porque el proyecto es el mismo, los lineamientos son los mismos, la defensa de la soberanía, la defensa de la transformación, el apoyo a nuestra presidenta, la doctora Claudia, los temas son los mismos, no debe haber ni una discrepancia, porque pues debemos de coincidir todos. Probablemente la forma de trabajar sea distinta. Yo desde el primer día empecé a recorrer Michoacán y todos los días ando para arriba y para abajo en reuniones, en asambleas informativas, en reuniones con medios, con actores. Todos los días, no descansamos ni un día ni una tarde, porque andamos en territorio, ¿no? Y entonces no debe haber ninguna discrepancia. Sí, hemos visto ahí que luego nos han estado ahí atacando con ganas, como que le han echado ganas estas otras semanas. Pero es normal, cuando tú vas a la cabeza es normal, ¿no? Que quieren ahí desbalanzarte. Pero de mi parte nunca va a haber ninguna reacción, porque además, miren, yo no comparto estas estrategias de contraste, yo no comparto estas estrategias de descalificaciones y golpeteo, porque primero, pues menos en un tema interno, porque se supone que somos de los mismos. Y nos vamos a ocupar. Entonces yo prefiero voltear a ver a mis compañeras y a mis compañeros de frente a los ojos y decirle, oye, apóyame, échame la mano, ¿no? Eso, en dado caso de que te favoreciera este proceso, tú estarías dispuesto a, pues ahora sí que quien si quisiera sumar de aquellos. Hay que integrarlos, si ocupamos integrarlos a todos, tenemos que salir fortalecidos, independientemente de quién sea hombre o mujer, tenemos que salir unidos y fortalecidos para enfrentar este proceso con todas las condiciones a las siguientes etapas que se vienen. ¿Tu opinión de las encuestas cómo se analizan? ¿A cuáles sí, a cuáles no? Mira, hay empresas serias que tienen un reconocimiento nacional, inclusive internacional,
como pues Meva de las Heras, Buendía Márquez, Encol, algunas empresas, y que además hacen encuestas cara a cara y en cantidades importantes, 800, 1200, y que te dan un panorama, fotografía del momento. Todas las más recientes pues a mí me han favorecido, nos ponen en primer lugar en competencia, en simpatía y sobre todo en un franco crecimiento, ¿no? También hay encuestadoras que luego son telefónicas, que hacen estudios de 100, 200 llamadas, 300, y pues el margen de error se va ampliando. Sí. Si las que son cara a cara, que son 800, 1200, el margen de error a veces es de 2.5. Entonces una telefónica de 100, 200, pues se puede ir hasta 5, 8 puntos. Pero afortunadamente la mayoría nos pone adelante, sobre todo las empresas serias, pues todas. El día de hoy se publicó una en Financiero, por ejemplo, en el Financiero, donde nos ubica muy bien en cuanto a la competencia y quién es el mejor posicionado para el proceso que se viene, y que también nos posiciona bien. Desconozco si fue telefónica o si fue cara a cara, ¿no? Y la verdad es que, insisto, las encuestas de todos modos no dejan ser fotografía del momento. Claro. Porque al día siguiente, al tercer día, puede variar. Oye, Carlos, para entender, ya vamos a ir cerrando esta entrevista. Sabemos que eres pues muy chambeador y andas para arriba y para abajo. Para entender pudimos cuadrarlo, además. Sí, se logró. Hombre, gracias. Gracias, porque sí, días pasados que íbamos a venir y al final se nos... Sí, es entendible, pero también esta parte de conocer qué hay detrás del pensamiento, de la filosofía de Carlos. Si tuvieras la posibilidad de un deseo, un decreto en automático, algo que tú digas para México, para Michoacán. Salud para todos. Habiendo salud, ayuda en todo. Salud. Si uno está salud mental, físicamente, no haríamos tantas cosas. ¿Ves un Michoacán sano? Totalmente. Tenemos que hacer... Mente sana en cuerpo sano, ¿no? Así es. La verdad, sería lo ideal, ¿no? Que no hubiera problemas de cáncer, que no hubiera... Todo eso, que no hubiera drogadicción, todo eso ayudaría, y todo parte de lo sano, ¿no? De lo sano. Bien. No, preguntaba, ¿no? Que cómo veías en salud a Michoacán, lo ves sano, les hace falta algunas vitaminas, algunos complementos. Mira, Michoacán Michoacán es un estado bronco, y no somos nada dejados, no nos doblegamos, y donde no hay problema a veces lo hacemos, ¿no? O sea, somos un estado difícil. Y somos entrones y nada dejados, tan es así que mucha de la historia de este país ha surgido de muchos movimientos de Michoacán. Oye, hablando de la diversidad y hablando de Michoacán, ¿no? Las comunidades indígenas, hablabas de esa fuerza, ¿no? Pero también de estas raíces. Creo que también una de las grandes fuerzas del estado de Michoacán es eso, ¿no? Su diversidad, sus pueblos originarios. ¿Qué visión te merece? ¿Qué proyectos? ¿Cómo ves este terreno en la entidad, ¿no? Mira, la diversidad en términos conceptuales es muy amplio. Tratándose de comunidades indígenas, pues parte de la riqueza gastronómica, cultural, artesanal que tiene Michoacán es por las comunidades originarias: Mazahua, Náhuatl, Purépechas, Otomís, Matzantlincas, ¿no? Pirindas. Mucha de la riqueza que explotamos pues son las tradiciones de los pueblos originarios, ¿no? Que el Día de Muertos pues, es una tradición. La fiesta más grande. Así es, que la danza de los viejitos, que la danza del pescado, que los cúrpites, o sea, son tradiciones que vienen de las comunidades indígenas. Las artesanías son manos mágicas de artesanos de las comunidades originarias. La riqueza gastronómica, pues no se diga, ¿no? Sí. Los corundas, los uchepos. Que ya se hambre. O sea, la verdad es que es una riqueza que explotamos, pero que luego a veces no devolvemos en cuanto a ciertas acciones. Yo quiero reconocer que el actual gobernador ha hecho un parteaguas en el reconocimiento de las autonomías y de la libre determinación de los pueblos originarios. Y me da mucho gusto porque
durante muchas décadas las comunidades siempre pelearon que en la Constitución se les reconociera, que tuvieran ese derecho, pero que además fueran reconocidos como un ente jurídico, para que dentro de esas mismas dinámicas y formas de organizarse pudieran acceder a otro tipo de respaldos y apoyos. Ahora con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, por ejemplo, el programa de FAISPIAN ayuda mucho a las comunidades indígenas. En el tema local, con el tema del presupuesto directo, ayuda mucho al desarrollo y crecimiento de las comunidades originarias. Pero el hecho de que tú las consideres en los términos amplios del reconocimiento del derecho, la verdad es que es un gran logro para las comunidades. Y eso pues tiene que irse consolidando más. Aquí en Michoacán, por ejemplo, el autogobierno de las comunidades indígenas ya está considerado como un cuarto orden de gobierno. A nivel federal se aspiraría a eso, ¿no? Y son avances que se están dando, pero hay que consolidarlas. Bien. Porque sí es una riqueza que tenemos en nuestro estado. Tratándose de esta diversidad en materia indígena. Claro. ¿no? Bien, pues Carlos, queremos agradecerte muchísimo tu tiempo. Tu equipo me va a entender lo que vamos a hacer ahorita, que es invitarte a que nos des un mensaje que a lo mejor les pueda servir para clipear o para en algún momento utilizar este mensaje. Para los michoacanos y michoacanos que nos vean y que tuvieron a bien ver esta plática, ¿qué les podrías decir? No, pues primero agradecerte mucho por la invitación, Belo. Eric, muchas gracias por estar en esta conversación, que bajo este nuevo concepto que traen, que me dicen que tienen algunos meses que iniciaron, pues les deseamos éxito. Porque además, pues luego es bueno, no será cartonado, ¿no? O sobre un tema nada más en específico, sino que pues también puedan dialogar, hablar un poco más desde el punto de vista humano, que luego a veces ese se va perdiendo, porque finalmente pues todos requerimos luego ese seguimiento y atención. Y tercero, pues decirles que nosotros vamos a estar recorriendo la entidad, visitando los municipios que más nos permita el tiempo para tener una mayor cobertura, promoviendo todo esto de la defensa de la transformación, la defensa de la soberanía y el respaldo y el apoyo a nuestra presidenta, de la importancia que la gente conozca de los logros de la Cuarta Transformación, de estos casi 8 años de un nuevo modelo y forma de gobernar de este país, de este proyecto de nación que ha volteado a ver a sectores que anteriormente no se atendían. Y sobre todo, que para mí en lo personal es importante escuchar las opiniones y los sectores, porque eso nos va a permitir a nosotros tener todavía un mejor diagnóstico y que también podamos nosotros canalizar algunas cosas que podamos hacer desde este momento, y había otras que hay que planearlas a mediano y a largo plazo para que desde las trincheras que estemos poder apoyar y ayudar. ¿Cómo ves la marca Morena en Michoacán? Es una marca fuerte por sí sola, que tiene una gran representación, y no nada más de Michoacán, en todo el país, ¿no? Que es importante cuidar, que es importante trabajar todos en unidad, porque mira, algo raro, luego hemos andado en los municipios y ahí la gente nos dice, sobre todo los militantes de Morena, dice, pónganse de acuerdo. Y nosotros estamos para jalar, pero pónganse de acuerdo ustedes. Es que sí, es como dices, somos complicados a veces los michoacanos, ¿no? Entonces, con esto te digo que el partido es fuerte, ¿no? Luego a veces complicamos las cosas. Es un poquito. Pero sí, un gusto, la verdad, un gusto estar aquí con ustedes en esta charla. Muy bien. Gracias. Pues Carlos Torres Piña aquí con nosotros, conversando. Eric, ya nos vamos. Nos vamos. Y pues nos vamos a la que sigue. Pásenla bien. Gracias, Carlos. Hasta luego. Gracias.